espiritualidad aplicable a la vida cotidiana. La mente del ser humano, el cerebro del ser humano es una cosa muy maravillosa, en realidad. Todavía no se ha podido documentar todas las cosas que uno como humano puede hacer con su mente. Hay quien mueve objetos, hay quien se comunica por telepatía, pero esas son las cosas más notorias, pero en realidad se pueden hacer muchas más cosas. Los traumas se pueden sanar con tu misma mente, puedes sanar los traumas. ¿Qué pasa? Que muchos bloqueamos los traumas dentro nuestro. Y el trauma que vivimos dejó en nuestra piel, en nuestro cuerpo, dejó como unos espasmos que cuando ya después que tú bloqueaste el trauma y sigues con tu vida cotidiana normal, sin acordarte de ese trauma que bloqueaste, cuando estás a punto de vivir una situación similar, tu cuerpo responde como el primer trauma que tuviste. O sea que si tuviste un trauma en el cual te quedaste paralizado, tu cuerpo va a reaccionar así también. Se va a quedar paralizado constantemente. ¿Cómo sanar el trauma? Sencillo, lo mejor, que te lo seguiré diciendo siempre, es que medites. Trates de meditar todos los días. Porque todos los días llegas a una parte nueva de tu cerebro. Todos los días. Y ahí puedes encontrar los traumas. El trauma, después que estés meditando, cuando estés meditando, tu cerebro solo te va a llevar ahí, al trauma. Y te darás cuenta de que estás meditando y estás viendo el trauma que te sucedió y tu cuerpo va a empezar a producir los espasmos. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que quedarte ahí el mayor tiempo posible. Así estés llorando, así te esté doliendo lo que estás viendo, así estés sintiendo que estés a punto de morir, tienes que quedarte ahí en la meditación, aguantando todos los espasmos y todo para que sientas y veas hasta dónde llegó ese trauma en ti. Una vez hecho esto, porque ya sentiste todos los espasmos, lloraste porque hay quien tuvo que llorar, te dolió, antes de irte de esa situación del trauma, trata de darle otra connotación. O sea, si el trauma fue el que haya sido, son muchos los traumas. Y otra cosa que tendrían que entender es que lo único que cambia entre nosotros es la experiencia del trauma. Que lo que la experiencia mía a lo mejor fue que mi padre me abandonó, la experiencia tuya a lo mejor fue que tu madre te abandonó. Los dos sentimos exactamente lo mismo, dolor en el corazón porque nos abandonaron. Pero lo único que cambia es la experiencia, que la manera que me abandonaron a mí no fue la manera que te abandonaron a ti. Pero el trauma es el mismo. La solución sería esa, aguantar ahí el trauma lo más que puedas en la meditación, lo más que puedas. Te garantizo que después que lo hagas, te vas a sentir como un ángel, te vas a sentir en el aire. Después que hagas eso, que ya estás viendo el trauma frente a ti, ya lloraste, ya te dolió, lo viste de nuevo, ver en tu mente eso que te pasó, trata de darle otra forma. Por ejemplo, ya que lo estás viendo, trata de rebobinar hacia atrás todo lo que viste en tu mente. Como si tuvieses un mando de televisión y estuvieses corriendo un poco hacia atrás. Y ya como eso es tuyo, es tu experiencia de vida, lo que viviste en ese momento, tú, desde que rebobinaste hacia atrás, de ahí hacia adelante, usted le da la forma que usted quiere en su mente, porque usted es un creador y usted lo puede hacer. Ya la vez que hiciste eso, ya pierde el trauma efecto sobre ti. Totalmente lo pierde porque ya no está en su estado original que te mandaron el trauma a vivir. Ya asumiste el trauma, lo viviste nuevamente y le diste otra forma. O sea que ya pierde
pierde totalmente fuerza sobre ti. Eso sería muy, pero muy bueno, porque todos tenemos algo dentro que no nos permite ser felices. Y ese algo muchos lo tenemos bloqueado como trauma, y en ocasiones nos sentimos mal, nos sentimos agresivos, nos sentimos de mal humor y no sabemos ni de dónde está saliendo ese mal humor, esa agresividad, y es de ahí, de un trauma que no hemos superado. Un trauma que sigue estando dentro nuestro, y hasta que nosotros mismos con voluntad no le demos otra forma, no vamos a poder dejar de estar agresivos, de estar a la defensiva y de reaccionar solamente con el ego. Que el ego en sí, en realidad, no es tan malo, porque el ego te mantiene vivo. Pero hay egos y egos. No es lo mismo un ego totalmente controlado que un ego descontrolado. El ego descontrolado siempre va a querer batalla, siempre va a querer batallar y nunca va a querer perder. El ego controlado es como decir tu mejor amigo. Tu mejor amigo que va contigo a todo sitio, y solamente cuando único él da acción de ego es cuando estás a punto de perder la vida. Cuando estás a punto de pasarte algo complejo es cuando el ego total reacciona como debe reaccionar, porque en sí es instinto. El ego es nuestro instinto animal, que se puede controlar. Sería lo ideal controlar. Si todos controláramos nuestro ego, nadie se fajase, nadie discutiese, nadie diese una opinión encima de otra persona. ¿Y qué pasa? Que cuando no has sanado los traumas que te pasaron en la vida, que a todos le pasó algo, así sea lo más mínimo, así sea un no fuera de lugar, porque era algo que tú querías hacer, y ese no te creó una capa dolorosa del corazón, que pasaron los años y se olvidó, pero sigue estando ahí, esperando. Sigue estando ahí dentro tuyo, esperando a que tú, como co-creador de esta realidad, le des otra forma para que todo se vuelva más hermoso. Y el ego es complejo. Es complejo porque en ocasiones atenta contra ti mismo, exactamente. En ocasiones intenta, pero en el fondo del ego, el ego es hasta un poquito, con respeto, ¿no?, cobarde, porque lo único que lo mantiene vivo a él es el no morir, no morir, no morir, no morir. Él no puede morir, no podemos morir, no podemos morir, y por eso siempre está tan irritado, porque tienes que llevar tú a la conciencia de tu ego que todos algún día vamos a partir. Y entonces es cuando ya él deja de ver la vida tan compleja y lo empieza a apreciar todo más, porque ya entendió de que algún día vamos a partir. O sea, que no tiene sentido de que yo esté constantemente, el ego no tiene sentido de que esté constantemente. Hay que sobrevivir, hay que sobrevivir. Espiritualidad aplicable, esa es lo que tenemos que buscar. Espiritualidad aplicable a nuestras vidas. Porque por más que nos hablen de algo que no podamos aplicar, que no podamos comprobar, no funciona. Y es información que estamos almacenando en nuestro subconsciente en vano, porque nada nos beneficia. Es verdad, tenemos la información, pero no sirve de nada la información si no es aplicable. La espiritualidad aplicable, ese es el objetivo. Y una de las cosas curiosas que empecé a aplicar
que todavía no, como que no me he soltado del todo, es hablar con los espíritus. Que en realidad, la realidad de la realidad es que algo siempre te está escuchando. Llámelo Dios, llámelo Madre Naturaleza, llámelo energía, como lo llames, siempre hay algo que te está escuchando y te da respuesta constantemente. En ocasiones se demoran las respuestas y uno de desesperado sale a buscarla, pero siempre hay algo escuchando y respondiendo todas las inquietudes que tengamos dentro. Por eso lo ideal para todos sería meditar. Mínimo unos 5 minutos diarios. Eso te organiza los pensamientos. Cuando tienes la cabeza que estás pensando en 20 cosas al mismo tiempo, meditar te organiza los pensamientos de uno en uno para que tú mismo veas cuáles son tus prioridades. Porque no puedes estar en todo al mismo tiempo. Tú tienes que saber cuáles son tus prioridades en la vida. Y eso te lo garantizo que te lo da claramente la meditación. Bien, gracias.